Mi querido tocayo, ¿cómo estás, Alejandro? Muy buenos días. Tocayo, buenos días a todos allá en el estudio, buenos días a todos los radios. Tocayo, aquí estamos como cada jueves. Como cada jueves ahora con asuntos que tienen que ver con la basura, ¿no? Así es, Tocayo. Mira, y esto viene sobre todo en el contexto de lo que recientemente anunció la jefa de gobierno, Talino. ¿Cuál fue esto? Sobre todo de renovar todo el parque vehicular del servicio de recolección de basura. ¿De qué estamos hablando, Tocayo? De los camiones. Y esto es a partir, sobre todo, tomaron como base el último inventario de emisiones del 2022, que en realidad el estudio es del 2021, pero lo cierran en el 22. Y en ese inventario de emisiones detectaron que el 75% de estas unidades, de las 2.724 camiones recolectores, se encuentran en malas condiciones mecánicas y son unidades altamente contaminantes. ¿De qué estamos hablando en esto, Tocayo? Pues, prácticamente el 83% de este parque vehicular utiliza diésel, pero ese combustible que utiliza es de los más sucios, Sí. con un contenido de azufre de 350 partes por millón, mientras que la mayoría de las unidades del Metrobús, por ejemplo, utilizan diésel de ultrabajo azufre de 15 partes por millón, como lo marcan normas internacionales. Y nuestros radioescuchas recordarán que cuando el Metrobús empezó en su servicio, allá por el 2005, se importaba el El diésel, diésel. y creo que todavía se sigue haciendo. Así es, el diésel se importaba de Estados Unidos porque es el que venía con un trabajo a 15 partes por millón. Y obviamente es un combustible muy limpio. Y el de que se consume, el que se vende en México, el que utilizan todo el transporte de carga, es de más de 350 partes por azufre. ¿De qué estamos hablando de esto para que lo dimensionen nuestros radioescuchas? Las emisiones son altamente contaminantes porque son partículas suspendidas menores a 2.5 micrómetros, PM2.5, que esas son las más dañinas y fatales, sobre todo en la población vulnerable. Y hablamos de niños o ancianos y de aquellos que padecen algunas enfermedades crónicas, respiratorias o cardiovasculares. Ahí está el detalle, Tocayo. Entonces, las autoridades retoman este dato del último inventario de emisiones para señalar que efectivamente el parque recolector de basura está contribuyendo tanto al calentamiento global, pues está las emisiones que se contabilizaron simplemente en el 2001 fueron de 21.088.000 kilos de dióxido de carbono, el CO2, Ujú. que este es un gas que genera el calentamiento global. Sí. Pero además de eso, están las otras emisiones. ¿Cómo contaminas el aire con partículas 2.5? Ese es el escenario. Y en ese contexto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo, es el momento de renovar todo el parque vehicular. Ella habló de todo, o sea, las 2.724 unidades a modernizarlas. ¿Por qué? Porque más del 65% de este parque vehicular tiene una antigüedad de más de 15 años. Nosotros platicamos con trabajadores de limpia y nos decían, no, o sea, todavía tenemos parque vehicular dando servicio que son unidades de fines de los años 70, 78, 79, hay unidades todavía dando ese servicio. Pura carcacha. Y dice, muchas son de la DEC. Sí, pura carcacha, es pura, por eso son altamente contaminantes. Y aparte, si tomamos en cuenta que las unidades que dan este servicio de recolección de basura lo hacen en una actividad muy intensa, muy ruda. Son camiones que están prácticamente rebasan más de 10, 12 horas su actividad. Es que eso es lo Empiezan muy importante, temprano. tocayo, ¿no? Digo, no está mal Sí, que, por ejemplo, tengamos como usuarios muchos, pues no tenemos coches de última generación, ni mucho menos, sino tenemos por ahí un cochecito que
pues hemos mantenido a lo largo del tiempo, lo cual es bastante bueno porque pues significa que le hemos dado buena vida. Pero cuando el transporte Sí, público de pasajeros tiene que ver con automóviles tan, bueno, con unidades tan viejas y además alimentadas por diésel, estamos en un serio problema medioambiental porque no son pocas, son muchas y además están circulando durante varias horas a lo largo del día y pues generando una contaminación permanente. es correcto. Tocayo, preguntábamos a los trabajadores de limpia en diferentes alcaldías, Tlalpan, Centro Histórico, todo el perímetro de Cuauhtémoc, de la Gustavo Amadero, de Álvaro Obregón, de Iztapalapa, de Iztacalco, de Xochimilco, y nos decían, la actividad de un camión, el responsable del camión, es personal de base, no así los que van ahí atrás, Tocayo, los llamados macheteros, esos no tienen ningún salario, ellos viven de la pepena. Y nos decían que la actividad que ellos llegan a realizar con el camión rebasa hasta las 12 horas. Dice, Uf. empezamos muy temprano y vamos y hacemos hasta 3 recorridos por colonia porque la generación de desechos es muy alta. Entonces dice, vamos a las unidades habitacionales, a las zonas residenciales, a los centros comerciales, etc., mercados, etcétera, recogiendo todo ese desecho. Y en ese proceso ellos van haciendo separación. De eso viven los macheteros, de la separación para llevarlo al reciclaje. Van, depositan eso donde otro tráiler se lo va a llevar a la disposición final. Déjame nada más recapitularle aquí para que nuestros radioescuchas tengan una radiografía de qué es lo que hace el recolector. Está la generación de desechos, que lo hacemos todos, hablando de la parte domiciliaria. Luego viene el almacenamiento, donde lo depositamos. Si tenemos contenedores en unidades habitacionales, pues ahí lo hacemos. Pero aquí en México la práctica es sacar las bolsas a la calle. Ahí es el otro problema. Viene la recolección del camión, que pasa tanto en calles como en las unidades habitacionales, zonas residenciales, mercados, plazas comerciales, hospitales, todo eso es la recolección. Ahí va el transporte para llevarlo a la transferencia. Y viene el proceso, ahí en esta cuestión de la transferencia y transporte, está el procesamiento y recuperación de esos desechos, hasta llevarlo a la disposición final. Para dimensionarle a nuestros radioescuchas de qué estamos hablando, de que como ya no tenemos aquí en la capital del país ningún relleno sanitario desde el 2011, pues estamos llevando a 4 rellenos sanitarios del Estado de México y a uno del Estado de Morelos, a un costo altísimo, Tocayo. Cada año se pagan cerca de 3,000 millones de pesos en puro transporte de desechos. Es lo que se está enterrando. Entonces, déjame recapitular aquí de que el mensaje que envía la jefa de gobierno de renovar la flota vehicular, digamos que es una buena iniciativa, está bien, pero también sería el momento que si lo va a renovar, esté pensando, esté proyectando ya en un esquema de electromovilidad, es decir, que sean unidades eléctricas. Si ya se lo está diciendo el inventario de emisiones, que estas unidades son altamente contaminantes y coadyuvan al calentamiento global, entonces demos el gran salto y que la transición sea paulatina, porque un camión recolector es muy caro. Hablando que sea estrictamente eléctrico, es muy caro. Pero porque aparte tienes que pensar o proyectar, Tocayo, que la unidad debe traer el doble compartimiento para los desechos orgánicos y los inorgánicos. Actualmente más del 30%, o no, 40% de ese parque vehicular que he señalado, no tiene la separación. De tal manera que cuando los recolectores vienen, pues sí, revuelven toda la basura. Tú la separas, porque te lo marca una norma ya desde el 2017 que te dice, debes de separarlo, pues si no tienes una sanción, ¿no? Hay una multa. Sí, sí. Pero cuando llega el recolector que no tiene esa separación, pues ahí se va todo. Lo que hacen los trabajadores, pues abren las bolsas de inorgánicos y de orgánicos y todo va al mismo contenedor Oye, del camión tocayo, pero he recolector. visto que Entonces, hacen eso ahí te, un ejercicio, y no han sido pocas veces lo que lo he visto, que separan, por ejemplo, abren las bolsas, separan el cartón, separan las latas de aluminio, hacen su propia separación, pues, los del carretón, del servicio público, tocayo.
Así es, por eso comentaba yo que muchos de los trabajadores que vienen en los camiones recolectores y hasta a nivel de calle, no tienen salario, tocayo, ellos viven de la pepena. Ujú. Son los llamados macheteros que van en los camiones recolectores. ¿Quién es el responsable del camión? Ese sí es de base. Y tal vez venga otro más, que son los de base. Él es el responsable de la unidad, pero también ellos pagan por las reparaciones. A ellos solamente les suministran el combustible y nada más. Si tienen algún desperfecto, alguna otra avería mecánica, ellos tienen que pagarla, porque si ese camión se para, ellos no están ganando y no gana la cadena que ellos traen ahí, que son los macheteros. Por eso hacen pepena. Y recordemos que cuando sacamos nosotros la basura de nuestras casas, esa basura ya le pertenece a la entidad, es en este caso al gobierno de la Ciudad de México. Sí, Ahí ya es responsable de esa basura. Ya no nos pertenece, tocayo, cuando tú la sacas. Entonces, esa pepena que se hace a nivel de calle, a nivel de camión recolector o a nivel de los carritos que luego andan en las calles recogiendo las bolsas de basura que dejan muchos vecinos, eso, por ejemplo, no debería estar permitido, porque eso ya pertenece al gobierno de la Ciudad de México. Y eso debería de llevarse ya a un centro de reciclamiento, de reciclaje, para que precisamente se vaya disminuyendo cada vez más la generación de desechos. Pero claro. bien, eso es lo que da un sustento aquí. Y yo nada más, y yo aquí para dimensionar, les diría a nuestros radioescuchas, en el caso de la Ciudad de México hay 60,000 trabajadores de limpia, 60,000 trabajadores de limpia que, que realizan estas actividades, pero que no cuentan con el equipo suficiente para poder hacer con todo buen manejo ese trabajo. De esos 60,000 trabajadores, 25,000 son los irregulares, son los que no tienen base, son los que no tienen un salario. Eh, Así las cosas. Y tocayo, cuando estuvimos en los picos altos de la pandemia entre 2020 y 2021, que salimos a hacer las entrevistas a la calle, a hablar con los trabajadores de limpia, les preguntábamos, ¿tienes guantes? ¿Tienes anteojos especiales? ¿Tienes cubrebocas que te brinden? Las autoridades decían, no tenemos nada. Vean, seguimos operando bolsas con las manos. Abrimos bolsas y estamos encontrando muchos desechos de mucha gente que en aquel entonces pues, estaba enferma por el Ajá. COVID. Ujú. Y ahí documentamos nosotros que en aquel entonces, entre 2020 y 2021, murieron más de 250 trabajadores de limpia. Esto también nos apoyó mucho en aquel entonces el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quienes siguieron haciendo trabajos de monitoreo, qué pasaba con los trabajadores de limpia, y no estaban como ejército prioritario en los esquemas de vacunación de aquel entonces de las autoridades federales ni locales, tocayo. Y fue bastante complejo, porque ellos abrían bolsas donde venían desechos de gente que estaba enferma. Tocayo, entonces, mira, para perfilar el cierre de esto, sí es muy importante la sustitución de las unidades, muy importante. Segundo, sí sería muy conveniente que en ese proyecto sí se piense ya en la electromovilidad, que sean eléctricos. Tercer punto, pero también la jefa de gobierno y las autoridades locales de la Ciudad de México deben de pensar ya qué van a hacer con los proyectos de basura cero que fueron del pasado gobierno y que no se pudo concretar este gran plan. Recordemos que la Ciudad de México sigue generando diariamente 12,700 toneladas de residuos sólidos. Y de esas 12,700 promedio diario, 8,600 son las que van directo a los rellenos. El resto se reciclan o se aprovechan para la composta, pero no estamos exactamente cumpliendo con ese llamado proyecto de basura cero. También los esquemas de, de del proyecto de creación de centros integrales de reciclado y energía, como el que se proyectó durante el gobierno de Marcelo Ebrard, también se quedaron congelados, no prosperó ninguno, se tuvieron proyectados más de 4, que eso iba a generar, iba a permitir, perdón, un alto reciclaje de todos los desechos, tocayo. Aprovechar y sobre todo la generación de composta para que esa composta fuera a todas las zonas del suelo de conservación y sirviera como abono a la tierra, o a parques, o a camellones, etcétera.
no se han logrado estos objetivos y estamos hablando de estos proyectos de hace más ya de 12 años, 15 años. Ahí se han quedado estancados. Por eso, ante ese anuncio que hizo la semana pasada la jefa de gobierno, pues sí levanta nuevamente así decir que qué bien que lo van a hacer, pero también qué vamos a hacer con toda la disposición final de nuestros desechos. Sabemos que los rellenos sanitarios, los 4 del Estado de México, donde van los desechos de aquí de la capital del país, ya están a su máximo límite, tocayo. Al rato sus van a cerrar y no hemos cubierto nosotros ese esquema de basura cero. Entonces, se tendrán que buscar otros rellenos más lejos, enviarlos en tráileres cada vez eh, a un alto costo, primero económico y segundo en términos ambientales, porque esos tráileres también, lo mismo tocayo, son unidades viejas, no tienen el mantenimiento adecuado y si no se le da un mantenimiento sistemático a una unidad que quema diésel, es un problema severo de contaminación atmosférica. Así es. Ese es el tema. Tocayo, entonces, yo creo que el llamado que hacen expertos también en la materia, es decir, qué bueno que lo van a hacer y a retomarlo. Nada más cierro mi comentario, Tocayo. En el centro histórico hay 12 unidades que sí son eléctricas. Pues eso hay que replicarlo y a lo mejor empezar por zonas altamente donde la contaminación es alta o donde la movilidad de la población peatonal es alta. Ahí meter las unidades eléctricas y vamos moviéndola. Que el Así es. proyecto sea de esa manera en diferentes puntos de la capital del país y después que esto sirva de ejemplo, Tocayo, para llevarlo a otras entidades como el Estado de México, a Morelos, a Puebla, a Tlaxcala, pensando en el esquema de megalópolis. Claro. Esa sería la cuestión, tocayo. Es importante tenerlo en consideración, sobre todo si queremos transitar a una sociedad más limpia, más responsable y evidentemente todo comienza en casa, no solamente con la debida separación de residuos, sino también con la menor generación de basura, tocayo, y de la mano con la exigencia también permanente hacia las autoridades. De entrada, las municipales, el primer contacto con el ciudadano y después las de los estados y evidentemente la federal. Algo tenemos que hacer porque pues el territorio del planeta no es infinito y en algún lugar debe de terminar esa basura. Claro que sí, tocayo, y aquí nada más yo subrayaría, porque es muy importante, como bien lo dices, ser responsables desde el momento que estamos nosotros eh, eh, sacando, retirando de nuestros domicilios los desechos, que vayan bien empaquetados, que vayan a un contenedor, que no tengamos esa mala práctica de que en la noche salimos, que nadie nos vea y ahí va la basura a los camellones, a las esquinas. Eso es terrible y hay una proliferación de toda la fauna nociva. Estamos hablando de la mosca, la cucaracha, mosquitos, Uf, ratas. Estamos hablando de enfermedades diferentes que producto de esto está la salmonelosis, diarreas, cólera, tifoidea, paludismo, dengue. Esto es lo que lo que se debe de evitar precisamente y ser más responsables con ese manejo de nuestros desechos y garantizarle que los trabajadores de limpia pues no tengan ese problemón que a veces les dejamos todo así, regado así es, y que esos desechos permanezcan por varios días, a veces en la calle. así es. Ese es el tema, tocayo. Creo que es el momento también, y qué bueno que las autoridades han puesto el ojo, pero también hay que exigirle a la autoridad. Si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien, hagamos con grandes proyectos, porque todo queda desarticulado. Son primero, anuncian muy bien el proyecto, pasan 3 años, ¿y qué pasó? Nada más entraron 10 unidades. Sí, Estamos llegando al quinto año de gobierno, ¿y qué pasó? Pues fíjese que ya va de candidata, porque ahora va a pues ya ser no va a estar, senadora o quiere ser así es. presidenta de la Sí. República, y asaltar, y todos los proyectos se estancan. Eso fue lo que ocurrió, Tocayo. Completamente de acuerdo, tocayo. Y siempre hay que estar pendientes de cómo se comportan los tiempos de trabajo de las autoridades competentes, pongo eso entre comillas, porque empiezan después que porque tienen que acomodar la casa que recibieron y habitualmente la reciben toda descompuesta. Y después se van antes porque van a perseguir sus trabajos políticos, porque si no, ¿de qué otra cosa viven? Entonces resulta que aquellos periodos que pueden ser pues
pues no lo sé, quizá de 3 años, pues se limitan a 2 de trabajo real. Entonces, el tema hay que ponerlo bien sobre la conciencia social, porque somos los ciudadanos los que tenemos que exigir que las autoridades trabajen y que lo hagan además de manera eficiente y completa, tocayo. Así es. Así como lo hemos señalado en diferentes espacios aquí, tocayo, ese es el momento de hacerlo. Porque sí, hay proyectos muy interesantes que dices, estos son viables, novedosos, innovadores, pero hay que trabajarlo. Y aquí ya, ahora sí ya cierro mi comentario, tocayo. Si están preocupados porque ese inventario de emisiones les arrojó el dato de los camiones recolectores altamente contaminantes, como fuentes de alta contaminación, entonces debe de también retomarse de ese inventario de emisiones el corredor de Tula, tocayo, la Mm, termoeléctrica, que es la que nos baña todos los días con la contaminación de partículas suspendidas 2.5, las más mm, dañinas y mortales. Eso sí lo deben de tomar también, porque es el momento de clausurar eso. así es. Utilizan combustóleo, imagínate, tocayo, No, bueno, una el barbaridad. más sucio que hay a nivel mundial. Una barbaridad, tocayo. Vamos a platicar de eso, ¿no? Lo hacemos propicio y mientras tanto, muchas gracias por tu participación de cada 8 días. ¿Dónde te escribimos? ¿Dónde te encontramos, tocayo? Claro que sí, tocayo, para todos nuestros radioescuchas, comentarios, sugerencias y críticas a mi correo alejandro.ramos@másclaro.mx. Ahí estamos, tocayo, El clic y gracias informativo de mi por querido la tocayo. oportunidad. Gracias, tocayo. Hasta dentro de 8 días. Gracias, que tengan todos buen jueves. Hasta Muy buen luego. jueves, mi querido tocayo Alejandro Ramos.